Muy buenos días. Estamos en el curso de cálculo integral, sección 108, jueves 30 de julio. Hasta ahora solo hay un alumno, así que voy a esperar hasta las 8:05, queda muy poquito, por si acaso llega alguien más y si no, de todas formas a esa hora comienzo con la clase. Bien, voy a comenzar la clase entonces. Lo último que vimos, ya empezamos con la unidad de series, ya se definió lo que es una serie. Sí vimos los tipos particulares de serie que se puede encontrar, como la serie telescópica y la serie geométrica de razón R. Vimos esos dos tipos particulares de series, las propiedades que poseen, ejemplos y un teorema importante que nos daba una forma de saber cuando una serie diverge. Y luego de eso vimos los problemas el día martes. Después empezamos con esto, con los criterios de convergencia. Y esto sí fue lo último que se vio. Como bien dije en su momento, en series, en lo general, no es tan sencillo saber eh, la suma a la cual equivale esta serie, el valor exacto. Pero, si bien eso puede ser no muy sencillo, nos conformamos con saber si al menos converge o no.
Converge significa exactamente eso, saber si esta suma va a dar un número exacto o no. ¿Ya? Solo saber si ocurre o no. Entonces, para eso existen los criterios, para determinar esa convergencia o divergencia. Y el primer criterio que vimos fue el criterio de la integral. Que nos decía que si teníamos una función que cumplía con tres características, tenía que ser positiva, continua y decreciente, para los valores de x mayores o iguales a 1, y además podíamos asociar la sucesión que aparece en la serie a esta función. Entonces teníamos que, si la integral impropia de la función converge, entonces la serie converge. ¿Ya? Y lo mismo si la integral impropia diverge, entonces la serie diverge. ¿Sí? Aquí dice, o ambas convergen o ambas divergen. Esto es análogo, va a decir que si la serie converge, entonces la integral impropia de la función converge. O si la serie diverge, la integral impropia diverge. Pero aquí lo práctico, obviamente está la idea, es trabajar con la integral impropia y dependiendo de su convergencia o divergencia, entonces podemos concluir fácilmente para la serie. ¿No? Esa era la idea. Y creo que alcanzamos a ver estos ejemplos. No estoy tan segura si lo alcanzamos a ver en detalle, así que los voy a pasar de manera rápida. Tenemos aquí esta serie, entonces lo que dice el criterio básicamente es que tenemos que asociar una función a esta serie, ¿verdad? Que es, en términos muy simples, es cambiar la n por x y decirle f de x como una función real, ¿ya? Y esta función debe cumplir con las características que dije. Debe ser positiva, continua y decreciente. En este caso es una función positiva, sí, no hay ningún problema porque los x tiene para los x mayor o igual a 1. ¿Sí? Aquí está como parte del 1, tiene que ser para los x mayor o igual al 1. Y eso ocurre, es positiva, es continua, no tiene ningún tipo de discontinuidad. Y para determinar si es decreciente, lo que uno hace es tomar la derivada de la función. Tomar la derivada de la función, si esta tiene un signo negativo, entonces se puede afirmar que es decreciente. En este caso eso ocurre, ¿verdad? Para los x mayor o igual a 1, en este caso específico para los x mayor estricto que 1, ocurre que esta función es negativa, gracias a este signo que aquí aparece. Uno reemplaza por el número mayores que 1 y se va a dar cuenta que esta expresión siempre va a ser negativa. Entonces esta función es decreciente. Como cumple con las tres propiedades que exige el criterio de la integral, podemos aplicarlo. ¿Qué significa eso? Significa que podemos calcular la integral impropia de esta función. Entonces, bueno, ahí se hace lo que uno ya aprendió para integrar la impropia. ¿Sí? La integral impropia se define como un límite, así que en eso ya se aprendió. Luego nos queda resolver la integral. Al resolver la integral definida y evaluar en los valores, en los extremos, ¿sí? En los límites de integración, luego viene el último paso, que es aplicar el límite propiamente tal. En este caso, nos da infinito, ¿sí? Logaritmo natural de, comillas, infinito al cuadrado, ¿sí? Eso se hace muy grande, es infinito. Así que este logaritmo de 2 no afecta mucho. Esto le gana, es demasiado grande. Entonces esto se nos va a infinito, decimos que diverge. La integral diverge, ¿verdad? No nos dio un número exacto. Entonces, como la integral diverge, podemos concluir que la serie que nos dieron en el inicio, en el enunciado, esta serie, entonces también diverge. Acá. Este segundo ejemplo, bueno, lo mismo. Asociamos la función a la sucesión, que, repito, en palabras muy simples, no es más que
cambiar la n por x y pensar como una función real, satisface las condiciones del criterio. Aquí se verifique. Verifique que es continua, verifique que es positiva, verifique que es decreciente. ¿Sí? Entonces eso queda para el trabajo del alumno. Y el integral, entonces como ya satisface, aquí presume que satisface las condiciones que el alumno debe comprobar, se puede calcular su integral impropia. Parte del 1, obviamente, termina en infinito como integral impropia y se calcula como tal, como ya se sabe. Se aplica el límite por definición, luego se calcula la integral definida en los límites de integración de 1 a b en este caso, y luego se aplica el límite cuando b tiende a infinito y se calcula ese límite. En este caso de un número exacto, pi cuartos. Por lo tanto, la integral impropia, como nos da un número exacto, podemos decir que converge. Por el criterio de la integral, podemos afirmar que la serie que nos dieron, entonces, también converge. ¿Sí? Ojo que cuando uno resuelve por este criterio, el que nos dé un número exacto solo nos dice que converge, ¿verdad? Que nos da un número exacto, pero no significa que esta suma sea igual a pi cuarto en este caso. No, eso no nos dice el criterio, ¿ya? Lo único que nos dice es que si la integral impropia da un número exacto, o sea, converge, entonces podemos afirmar que la serie converge. No sabemos a qué número, no sabemos a qué igual esta suma, pero al menos podemos asegurar que la serie va a converger. Sí. Y luego vimos las p-series, ya. Las p-series tienen esta forma. ¿Y por qué se ve esta p-serie como de manera particular en este caso? Como otra más de las series especiales que hemos visto, ya vimos las telescópicas y las geométricas. Esta es como otra serie especial. ¿Por qué no se vio antes? Bueno, no se vio antes porque gracias al criterio de la integral se puede demostrar cuándo una p-serie converge o no. ¿Ya? Esa demostración yo no la puse acá. Si no es necesario que la conozcan, pueden revisarla porque es un trabajo bastante útil de integrales impropias. Pero aquí lo importante es que gracias al criterio de la integral se puede determinar cuándo una p-serie converge o no, ¿sí? Dándole distintos valores al parámetro p. La única exigencia es que p sea una constante positiva, un número positivo, nada más. Y aquí, como una serie aún más particular, cuando p vale 1, a esta serie se le llama serie armónica. Entonces, bueno, tenemos aquí una p-serie y diverge esta p-serie si es que p está entre 0 y 1, o vale 1 también. Menor igual a 1, pero mayor que 0, obviamente, porque es un parámetro positivo. Si esto ocurre, entonces podemos afirmar que la serie diverge. En caso contrario, o sea que p sea mayor estricto que 1, vamos a decir que la serie converge, la p-serie. Y cuando converja, en el caso en que la serie converja, vamos a decir que va a converger precisamente a este valor. Entonces ahora sí, en este caso particular de una p-serie, se puede determinar cuando uno ya sabe que converge. En el caso que ya sepa que converge, se puede determinar de manera exacta a qué número, a qué valor converge. ¿Sí? Gracias a esta expresión. Entonces aquí se muestran los ejemplos. Tenemos esta serie que si se fijan en la armónica, porque es 1 dividido n, n no tiene exponente, en ese caso significa que el exponente es 1. Cuando uno tiene un exponente 1 no se escribe, entonces esto es 1 dividido n, p vale 1, ¿verdad? ¿Qué pasa? Vemos nuestro diagrama y si p vale igual a 1, entonces la serie diverge. Inmediatamente esta serie diverge. Y en este caso la p-serie con p igual a 2 tenemos 1 dividido n al cuadrado. Entonces aquí obviamente p vale 2, como dice.
Como P vale 2, vamos aquí en nuestro resumen, 2 es un número mayor que 1, mayor estricto que 1. Entonces estamos en este caso. La serie converge. Perfecto, ya sabemos que la serie converge. Ahora calculemos exactamente el valor al que converge. Para eso usamos esta formulita. Entonces sería 1 dividido P menos 1, donde ahora P vale 2. Reemplazamos aquí el 2 y nos da que la suma vale 1. O sea, esta serie converge y además su suma me da 1. ¿Sí? Bien. Y aquí, por último, tenemos los ejercicios. Ya, estos sí que recuerdo quedaron pendientes, así que vamos a comenzar haciéndolos. ¿Sí? Denme unos minutos para conectar la pizarra y comenzamos a trabajar con estos problemas y aplicamos el criterio de la integral. Bien, entonces vamos con el primero. ¿Sí? La serie que comienza en 2, termina en infinito, de 1 sobre n logaritmo natural de n. Entonces voy a abrir la pizarra para hacer el problema. Bien. Problema 1. Tenemos la serie, como dije, que parte en 2, termina en infinito, de 1 sobre n por logaritmo natural de n. Ya. Entonces, ¿qué dice el criterio de la integral? Entonces, lo primero es asociar una función a esta sucesión. Entonces, escribo f de x igual a. Y tomo la sucesión y en verdad solo lo que hago es reemplazar la n por x. Ya. Entonces ahí está mi función. Ahora debo ver que esta función satisfaga las condiciones, ¿verdad? Primero, esta función es continua, ¿verdad? ¿Por qué es continua? ¿Y dónde es continua? En este caso parte el n igual 2. Entonces continua en desde el 2
en adelante. Porque como parte en el 2, entonces esta función debe partir en el 2 para asociar la sucesión a la función. Y en este punto es continuo, porque aquí donde tendría problemas sería en el 0. No podemos dividir por 0, entonces ahí tendría problemas. Pero no está incluido, ¿verdad? Y además en el 1, porque el logaritmo natural de 1 es 0. Pero tampoco está, porque partimos desde el 2 en adelante. Así que ahí no tiene ningún problema, ahí sí es continuo. Además es positiva. Es positiva en el intervalo que le corresponde, ¿verdad? Porque el logaritmo es, el logaritmo natural de x da positivo, da como resultado un número positivo para los x mayor estricto que 1. Entonces aquí estamos desde 2 en adelante, así que no hay problema. Y x es un número positivo para los x mayores que 0. Pero como estamos en intervalo 2 infinito, entonces obviamente es positivo. ¿Qué es lo que me falta ver? Si es decreciente. Entonces para eso veo su derivada. Para saber si es decreciente o no, tomo su derivada. ¿Qué sería? La derivada del de arriba, como es una división, tengo que hacer la regla de división. La derivada del de arriba, 0, por el de abajo, 0. Menos. La derivada del de abajo, que es un producto, así que voy a poner un paréntesis. ¿Sí? Porque aquí hay un producto y me van a salir sumando. Entonces pongo un paréntesis ya que tengo un signo menos anteponiéndose. Bien, y la derivada de abajo, como dije, es un producto, así que es la derivada del primero, 1 por logaritmo natural. Más la derivada del logaritmo natural, la derivada del segundo por el primero sin derivar. Y todo esto dividido, el de abajo, al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que aquí los x se me van, ¿verdad? Y lo único que me queda es menos, no voy a sacar ese paréntesis todavía, logaritmo natural de x más 1, dividido x, logaritmo natural de x. ¿Sí? Bien, el de abajo es un número positivo, aunque no estemos en este intervalo, aunque pensáramos en un intervalo más grande, es un número positivo porque aquí está el cuadrado. Y todo número real al cuadrado es positivo. Así que lo de abajo es positivo. Ahora lo de arriba, el numerador. Si ignoramos por un rato el menos y nos concentramos en el paréntesis, sabemos que logaritmo natural de x, x toma los valores de 0 a 2, o sea, perdón, de 2 a infinito, porque la sucesión comienza en 2 y va a infinito. Entonces x toma los valores de 2 a infinito. Desde 2 en adelante, de hecho desde el 1 en adelante, el logaritmo natural es positivo. El logaritmo natural, un número positivo, más 1, que sigue siendo positivo, es positivo. Entonces este paréntesis que aparece acá, también es positivo. Tendríamos positivo dividido positivo, positivo. Pero como aquí se antepone un menos, eso le cambia el signo y hace que todo esto sea negativo. Por lo tanto, esto en verdad es negativo. ¿Sí? Lo cual es perfecto porque lo que queríamos es que fuera negativo para que sea decreciente. Entonces nuestra función es continua, es positiva y entonces también es decreciente como queríamos. ¿Sí? En el intervalo que nos compete. Ya entonces decimos que como se satisfacen las condiciones del criterio de la integral, podemos aplicar el criterio de la integral. ¿Sí? Entonces, si se comienza un problema de series cuando uno desea aplicar el criterio de la integral, lo primero es comprobar que efectivamente satisface las condiciones y una vez que la función satisfaga estas tres condiciones, aplicamos el criterio. Entonces, aplicando el criterio de la integral, ¿qué tenemos? Debemos tomar nuestro límite, nuestra integral impropia, que parte en 2, termina en infinito, de nuestra función. ¿Sí? Y ahora calculamos esto.
¿sí? Ay, perdón, se me pasó volando, ya pasamos ya los 20 minutos de un buen rato. Como estamos con esta modalidad de 20 por 10, vamos entonces por esos 10 minutos de receso. Ya, hoy dejo el problema hasta acá y ahí después lo retomamos. 10 minutos de receso y retomo.
Bien, continuamos entonces, ya pasaron los 10 minutos. Habíamos... ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Me parece que no. Ya, parece que alguien me había hablado. Bien, entonces, como dije, habíamos quedado en este problema de esta serie. Ya comprobamos que la función que asociamos a la asociación cumple con las propiedades que debe cumplir para poder aplicar el criterio de la integral. Cumple con las 3 propiedades, así que comenzamos a aplicarlo. Lo que tenemos que calcular entonces ahora es la integral impropia. Por definición de la integral impropia en este caso, lo que tenemos es límite cuando b tiende a infinito, y entonces ahora sí cambio mi integral impropia, la redefino, y este infinito ahora lo coloco como b. En 1x logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces ahora lo que tengo que resolver es esa integral que ahí aparece. ¿Sí? Pero esta integral es muy sencilla, ¿sí? Por sustitución simple, si yo tomo u igual a logaritmo natural de x por una parte, eso implica que du es 1 sobre x de x, ¿verdad? La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Entonces aquí aparece el logaritmo natural y aparece 1 sobre x, aparece acá. Entonces estamos listos. Voy a escribir acá, voy a seguir acá abajo. Esto es el límite cuando b tiende a infinito. ¿Y cómo nos queda? Nos queda entonces que 1 dividido x de x es simplemente du, y esto sería 1 dividido u. 1 dividido u, ¿no? Logaritmo natural por du. Y esta integral es directa, por definición es simplemente logaritmo. Entonces esto es logaritmo natural. Perdón. Puse la integral de nuevo cuando ya la había resuelto. Ahora sí. Entonces sería logaritmo natural de u, y esto es lo que yo tengo que evaluar en mi límite de integración, que es 2 y b. ¿Sí? Pero u es logaritmo natural de x. Entonces voy y me devuelvo, límite de b, logaritmo natural de, y reemplazo. U es logaritmo natural de x. Y ahora sí, esto es exactamente lo que yo tengo que evaluar entre 2 y b. Lo evalúo. Entonces continúo acá abajo. Límite cuando b tiende a infinito. Y aquí nos va a quedar logaritmo natural de b. Primero se evalúa el límite superior, luego se resta por la evaluación en el límite inferior. Perdón, aquí me iba un 2 y ahora sí hago la rayita. Y calculo esto. Entonces el logaritmo natural del logaritmo natural de 2 es un número exacto, así que da lo mismo. Pero acá tenemos el b, y si tomamos el límite cuando b tiende a infinito, el logaritmo natural es una función estrictamente creciente, que de hecho no deja, por decirlo así de manera sencilla, no deja de crecer nunca. Entonces esta función, cuando yo le aplique el límite b tiende a infinito, lo que está acá adentro se va a ir a infinito. Luego le vuelvo a aplicar el logaritmo natural y se vuelve a ir a infinito. ¿Sí? Entonces, en definitiva, este límite no existe, y no existe por el caso particular en que este límite nos da infinito. Y cuando uno, por convención, cuando uno encuentra un límite que da infinito, lo escribe como igual a infinito. Entonces este límite nos dio infinito, significa que nuestra integral impropia diverge,
Por ende, por lo tanto, por el criterio de la integral, la serie diverge. ¿Sí? Perdón. La serie diverge. Ahora sí. Porque nos da infinito. Entonces, nuestra integral impropia diverge, la serie diverge. Ya. Vamos con el problema número 2. Ahí me habían respondido que no me habían hablado, ya había escuchado una voz delante. Ok, el problema 2. Acá está. La serie que parte en 1 termina en infinito, de 1 dividido 2n más 3 y todo eso al cubo. ¿Ya? Entonces vamos a resolverla usando el criterio de la integral. Problema 2. Ahí está. Bien, lo primero que es asociar la función a, la sucesión que aparece a una función. Entonces, como dije, eso en términos triviales, simples, es cambiar la n por el x. 2x más 3 al cubo. Ya, y hay que empezar a ver si esta función satisface las condiciones del criterio de la integral. Bien, entonces en este caso, esta función es continua para los x en el intervalo 1 infinito, ¿verdad? Aquí lo donde tendría problema esta función, habría que despejar x para que el denominador nos diera 0, ¿verdad? Y tendría problemas esta función, que sería menos 3 medios. X igual menos 3 medios, aquí el denominador se hace 0 y se nos indeterminaría y tendría una discontinuidad. Pero los x están desde el 1 hacia el infinito. Entonces no hay ningún problema en este caso. Ya no se nos va a indeterminar porque partimos desde el 1. De la misma manera, es positiva para los x que pertenecen al intervalo 1 infinito. Si es que toma un valor real a partir del 1, o más grande que el 1, la función se mantiene positiva porque estamos tomando x positivo. Como acá hay una suma, sigue siendo positiva y el cubo positivo. Ya lo que nos falta entonces es que sea decreciente. Para saber si es decreciente, tomamos la derivada de f, ¿sí? Y para eso voy a tomar mi función y fíjense que la puedo escribir así, como 2x más 3, y como está elevado a 3 en el denominador, lo puedo escribir en el numerador como menos 3. Bien, y calculo la derivada, que sería que baja ese menos 3, queda multiplicando esto, y sería menos 3 menos 1, menos 4, y por regla de la cadena, aquí sale un 2. Ok, entonces tienen que decir si me equivoco en algún paso, déjenme ver. Sería el bajar este menos 3, tal cubo, sí, tal cubo, perfecto. Perfecto, ya bajaste menos 3, multiplicando por esto sería menos 4, menos 3, menos 1, 4, y por la cadena el 2, ya está, buscamos bien. Como aquí queda un menos 4, podemos dejarlo en el denominador. En el numerador nos va a quedar un menos 6, 3 por 2, 6, dividido 2x más 3 a la cuarta. Ya. ¿Qué tenemos? De partida esto
denominador, si incluso ignoramos el hecho que partimos desde el 1 hasta el infinito, si ignoramos ese hecho, esto sigue siendo positivo porque está elevado a un número par, ¿verdad? El 6 por sí solo es un número positivo, pero en este caso es un menos 6, ¿verdad? Es un menos 6. Entonces antepone este signo. Esto hace que esta expresión sea siempre negativa. Por lo tanto, efectivamente, esta función es decreciente en el intervalo 1, infinito. Entonces, perfecto. Satisface las tres condiciones del criterio de la integral. Entonces, podemos aplicar el criterio de la integral. Aplicando el criterio de la integral. ¿Qué significa eso? Que tenemos que encontrar nuestra integral impropia de la función. Por definición, esto se calcula como un límite cuando b tiende a infinito de 1 hasta b. Aquí lo redefiní. Y tengo la función 2x más 3 al cubo de x. Ya. Lo que voy a usar para resolver esta integral es usar la sustitución simple. ¿Sí? Por sustitución, yo voy a decir que u es igual a 2x más 3, el denominador. Por lo tanto, puedo afirmar que de u es 2 de x, ¿verdad? La derivada de esto con respecto a x es 2. Pero aquí me sobra este 2 porque no me aparece ningún 2 acá. Me aparece solo de x. Entonces no hay problema, despejo de x. Y si despejo de x me da de u medios igual de x. Entonces, eso sí es lo que sustituyo. Y ahora sí, aplico la sustitución que acabo de realizar. Me queda de 1 a b. Y 1 dividido, esto lo da dentro del paréntesis, es u. O sea, sería u al cubo por dx, pero dx es igual a de u medios. ¿Sí? Bien. Tengo aquí un medio. Un medio es una constante. La constante puede salir de la integral. Además, es una constante que, obviamente, como constante como tal, no depende ni siquiera de b. Entonces puede salir incluso del límite. Entonces, sale de absolutamente todo. Y me queda la integral impropia. Y ahora acá, este u al cubo, como está en un denominador, lo puedo escribir como numerador diciendo u elevado a menos 3 de u. Voy a hacer aquí una separación para que no se confunda con eso. Ahí está. Bien. Y ahora continúo. Entonces me te queda un medio, límite. Perdón. Voy a resolver al tiro esta integral porque es bastante sencilla. Es una potencia. Entonces por regla de la potencia me queda u elevado a menos 3 más 1, eso es menos 2, dividido menos 3 más 1, menos 2. Y esto es lo que tengo que evaluar de 1 a b. Bien. ¿Qué observo acá? Aquí me aparece un menos un medio, porque aparece que este menos 2 acá abajo, ¿verdad? En el denominador. Eso es un medio, pero con este signo sería menos un medio. Que salen de esta evaluación de límites de integración porque no dependen de u, ni de x, ni de ninguna variable, una constante numérica. Entonces puede salir. Y como puede salir de acá y tampoco depende de b, puede salir de hasta el límite. Y como lo que sale es menos un medio por un medio sería menos un cuarto. Y eso es lo que queda finalmente. Y aquí nos queda el límite cuando b tiende a infinito. ¿De qué cosa? Como queda u elevado a menos un medio, eso es lo mismo que 1 dividido u al cuadrado de 1 a b. Ahora sí, podemos evaluar en los límites de integración. Y tenemos menos un cuarto, límite b tiende a infinito, y evalúa.
1 dividido b al cuadrado menos 1 dividido 1 al cuadrado. Eso es 1. Propiedades del límite que puede separar sumas y restas, ¿verdad? Pero aquí esto ya está listo, ya se ve. Si b tiende a infinito y b está en el denominador y aquí hay una constante numérica, este límite inmediatamente se hace 0. Y lo único que sobrevive es este menos 1, ¿verdad? Bien, entonces... no. Aquí hay un problema. Me faltó este detalle que no me avisaron. Me acabo de dar cuenta lo que me faltó, que no me han avisado. No puedo evaluar en U. ¿No se dieron cuenta de eso? Tienen más sueño que yo. Sería, no puedo evaluar en U, pues si U es el cambio de variable que yo hice, me faltó devolverme a la variable original, que es 2x más 3. Ahora sí. Y esto sí está al cuadrado, ¿verdad? Aquí había un u al cuadrado, pero u es 2x más 3. Ya, ahora sí que sí, puedo evaluar el límite. Perfecto, ya. Ahora sí que nos va a salir. Entonces sería 2 por b más 3 cuadrado menos, y si evalúan en 1, le va a dar 2 por 1, 2, 2 más 3, 5, 5 al cuadrado, 25. ¿Sí? Ahora sí que sí. Bien. Pero esto sigue siendo 0. Si tomo el límite cuando b tiende a infinito, eso sí, esto sigue siendo 0. ¿Ya? Tenemos entonces que este límite, si yo lo aplico b infinito se hace 0, me quedaría menos un cuarto por menos 1 dividido 25. O sea, 1 dividido 100. Me dio un número exacto. Por lo tanto, la integral impropia existe, converge, y como eso ocurre, por el criterio de la integral, por lo tanto, por el criterio de la integral, la serie va a converger. Como se fijan, es bastante sencillo, solo hay que saber aplicar la integral impropia. Estamos ejercitando lo que es la integral impropia. ¿Qué otros problemas nos quedan? Nos quedan dos. Acá. Tenemos estas dos series. Estas las vamos a escribir inmediatamente porque, ¿qué es lo que tenemos? Si se fijan, son p series, ¿sí? Porque es 1 dividido n elevado a algún número positivo. Entonces, tenemos que considerar que es una p-serie y cuándo converge una p-serie. Cuando p es mayor a 1, mayor estricto. Solo ahí converge. Y converge precisamente al número que ahí aparece, que se calcula como 1 dividido p menos 1. Ya. Entonces, con esto ya recordado, calculemos esta. La primera es 1 dividido n al cubo. La segunda, 1 dividido n elevado a un cuarto. Entonces vamos a calcular. 3. Serie que parten 1, infinito, 1 dividido n cubo. Ya. Entonces en este caso es una p-serie con p igual a 3. ¿Verdad? Como p vale 3, 3 es un número mayor que 1. Por lo tanto, converge. Así de simple. ¿Sí? Así de simple. Porque eso decía nuestra tabla, nuestro diagrama. Si p es un número mayor estricto que 1, la serie converge. Ahora, aquí converge. Y converge a. Se calculaba como 1 dividido p menos 1. En este caso p vale 3. Así 3 menos 1, es decir, 1 medio. Converge 1 medio. Sencillo, muy muy fácil. Y la última
n igual 1 dividido n elevado a un cuarto. Nuevamente es una p-serie con p igual a un cuarto. Ya, un cuarto es un número menor que 1. Entonces, en este caso, nuestra serie diverge. Y estamos listos. ¿Sí? Esta era bastante simple, mucho más cortita. Bastaba solo con analizar el parámetro P y luego darse cuenta de lo que correspondía en la definición aquí de convergencia de una P-serie. Perdón, acá. Listo. Vamos por esos otros 10 minutos de receso y volvemos por los últimos 10 minutos, 20 minutos, perdón, de la clase.
Bien, volvemos entonces con la clase. El siguiente criterio que vamos a ver es el criterio del cociente. Suponga que tiene una serie con términos distintos de cero. O sea, los términos de esta sucesión, al ir siendo sumados, ninguno va a dar cero. ¿Ya? Entonces, se dice lo siguiente. La serie A sub n es absolutamente convergente. Se le dice absolutamente convergente solo por los valores absolutos. De ahí viene la palabra absolutamente convergente, ¿ya? Por el valor absoluto. Si el límite de A sub n más 1 dividido a sub n es menor que 1. Se dice que es divergente si ese mismo límite A sub n más 1 dividido a sub n es mayor que 1 o obviamente nos da infinito. ¿Ya? Da un límite infinito. Y el criterio, lamentablemente, no es concluyente, o sea, no decide si ese límite da exactamente 1. Entonces, ¿qué observamos? Para aplicar este límite, particularmente no exige muchas cosas, lo único que pide es que una serie con términos distintos de 0, que no aparezca el 0 en ningún término de esta serie. Es lo único que exige, nada más. ¿Sí? Esto porque va a dividir por A sub n, para no dividir por 0, solo por eso. Entonces no es muy exigente y lo que nos dice es que tenemos que estudiar la sucesión en su término a n más 1 y su término a n. Hacer este cociente y ese resultado aplicarle el límite. Si ese límite nos da menor que 1 converge, si nos da mayor de 1 diverge y si nos da igual a 1 no decide. Ok, vamos por los problemas. Determinar si las siguientes series convergen o no usando este criterio. Tenemos esta serie 2 elevado a n dividido n factorial donde aquí comienza en 0. Recordad que aquí no hay ningún problema porque el factorial de 0 es 1. Bien, esta es la sucesión en cuestión. A sub n es igual a 2 elevado a n dividido n factorial. ¿Sí? Lo que aparece acá. Bien, entonces ahora hay que calcular este límite. Límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 dividido a sub n. Entonces, ¿qué es a sub n más 1? Es el sucesor de este término. O sea, 2 elevado a n más 1, ahí aparece 2 elevado a n más 1, dividido n más 1 factorial. Dividido n más 1 factorial. ¿Sí? Y ese término tiene que estar dividido, por eso aquí va a ser dividido, por a sub n, que sería este término genérico. 2 elevado a n dividido n factorial. ¿Sí? Ya. Y recordar que como se está dividiendo, entonces traduce como una multiplicación si es que damos vuelta a esta expresión. O sea, nos quedaría como por, y aquí quedaría arriba n factorial dividido 2 elevado a n. Como dice acá. Bien. Y entonces ahora podemos ir simplificando. Tenemos, primero, vemos lo que está aquí, porque esto es una multiplicación horizontal, entonces se puede realizar simplemente así. Pero se pueden simplificar cosas. Entonces, para dejar una expresión mucho más pequeña. Esa es la idea. Aquí tenemos en el numerador, nos va a quedar 2 elevado a n más 1. Y en el denominador nos queda 2 elevado a n. O sea, tenemos una división de potencias de igual base. ¿Qué hacemos con los exponentes? Los restamos. Entonces queda 2 elevado a n más 1 menos n. Entonces los n se me van y me queda solo 2 elevado a 1. Y ahí está ese 2. ¿Sí? Luego, este n factorial dividido n más 1 factorial. ¿Sí? Recordad que la definición de factorial es como la multiplicación de los consecutiva, digámoslo así, de un número. O sea, si tenemos 3 factorial, sería el 3 por 2 por 1, ¿verdad? Entonces, si tenemos aquí el n más 1 factorial, lo podemos reescribir como n más 1 por n factorial, ¿verdad? Se puede descomponer de esa manera. Entonces, como queda n factorial, se elimina con s y lo único que sobrevive es n más 1. Entonces, de esta operación solo queda esto, algo muy sencillo. Se aplica el límite cuando n tiende a infinito. En este caso da 0. 0 es un número menor estricto que 1. ¿Bien? Entonces, como es un número menor que 1, vemos acá y que dice converge. Entonces podemos concluir que la serie en verdad converge.
nos da un número menor que 1. Siguiente ejemplo. La serie esta que empieza en 1 termina en infinito, de n elevado a n dividido n factorial. Entonces ya, lo que tenemos que calcular es esto, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 dividido a sub n. Este límite, entonces, sería, ¿cuál es el término a n más 1? Es tomar esto y sumarle 1 a cada n. O sea, me queda n más 1 elevado a n más 1 dividido n más 1 factorial. ¿Sí? Y esto tiene que estar dividido por el término a sub n. N elevado a n dividido n factorial. Que es lo mismo que decir tomar lo que está en el numerador y multiplicarlo por el opuesto de esto, el recíproco, perdón. Nos queda entonces al revés. Término simple nos queda al revés, es darlo vuelta. Por n factorial dividido n elevado a n. Ya. Entonces acá, ¿qué tenemos? N más 1 elevado a n más 1 dividido n elevado a n. Esto no son potencias de igual base, no es como que se puedan... la base es distinta, ¿sí? Tenemos base n más 1 y base n, la base no es igual. Y el exponente tampoco es igual, n más 1 y aquí es n. Entonces con esto no podemos hacer mucho, pero con esto sí, que n más 1 factorial lo separamos nuevamente como n más 1, todo eso por n factorial. Entonces ese n factorial del denominador se nos va con el del numerador y solo queda n más 1, ya como aparece acá. ¿Sí? Y ahora sí tenemos algo como de potencias de igual base. ¿Ves? Aquí arriba tenemos n más 1, acá abajo n más 1. El de arriba tiene exponente n más 1 y el denominador tiene exponente 1. Entonces potencias de igual base se restan los exponentes porque están dividiendo. Sería n más 1 menos 1. Lo que queda, se van los 1, queda n. Queda n más 1 elevado a n, que es lo que aquí aparece. Y en el denominador entonces lo único que quedó es este término, el n elevado a n. Se reordena un poco, o sea, lo que vemos acá es que tenemos el numerador está elevado a n y el denominador está elevado a n. Por reglas de potencia, significa que todo este cociente está elevado a n. O sea, n más 1 dividido n, todo eso elevado a n, ¿verdad? Y n más 1 dividido n se puede separar. Nos queda n dividido n, que es 1, más 1 dividido n, que aquí aparece. Y todo eso está elevado a n. Este límite, por definición, como ya se sabe que se puede asociar a una función y calcular el límite de una sucesión como si fuera una función, ese límite entonces ya se sabe que por definición es el número de Euler. El número de Euler es 2.7 y un montón de decimales, un número infinito. Pero lo importante es que es 2.7, 2 puntos decimales, un número mayor que 1, en definitiva. Entonces, ¿qué nos dice esto? Si el límite que obtiene usted es mayor que 1, entonces diverge. Entonces, conclusión, esta, esta serie entonces va a diverger solo porque nos dio un número mayor que 1. Y es así de sencilla. Entonces está este criterio. ¿Bien? Y aquí tenemos ejemplos. Vamos a ver si alcanzo a hacer al menos uno. Y el otro, no hay problema, lo dejamos para mañana. Voy a anotar la serie para no olvidarme al traspasarla a la pizarra. Parte en 0, termina en infinito, n al cuadrado por 2n más 1, dividido 3 elevado a n. Ya. Entonces vamos a hacer el 1. Nos devolvemos, pero eso es que hay que hacer. Y hay que tomar este cociente. Entonces eso es lo que hacemos. Estamos con el criterio del cociente. Entonces, ejercicio 1.
cuadrado 2n más 1 dividido 3n. Entonces lo primero que debo enfocarme es que necesito, ir acá abajo mejor, necesito el término a sub n más 1 dividido a sub n. Este es el que necesito. ¿Ya? Entonces calculo. A sub n más 1 es tomar mi término genérico en n, pero sumarle 1, porque como el sucesor de n. Entonces queda como n más 1 al cuadrado por 2n más 1. Le tengo que sumar 1 al n, ¿verdad? Pero aquí además tiene más 1. Dividido 3n más 1. Bien. Ese recién es mi término a sub n. Y ahora voy a reescribir esto para que quede un poco más centrado. Porque fíjense, aquí tengo un denominador gigante. Porque aquí debería ser entonces a sub n más 1 dividido a sub n. Y allá aquí es que abajo escribo a sub n. Entonces me queda n más 1, perdón, n al cuadrado por 2n más 1, ahí sí, dividido 3n. ¿Sí? Como tengo esta división gigante, lo que ya sabemos es que esto se puede reescribir como tomo esta expresión, ¿verdad? Y la multiplico por el recíproco de esto. O, lo que es lo mismo, multiplico los extremos, ¿verdad? Y eso quedan como numeradores. O sea, n más 1 al cuadrado por 2. Aquí queda n más 1 más 1. Eso es n más 2 por el término de acá, 3n. Y eso lo divido por la multiplicación de los del centro, que me queda 3n más 1 por n cuadrado por 2n más 1. Ya. Entonces ahora nos queda como ordenar un poco esto. ¿Sí? Igual, ya. Tengo aquí el n más 1 al cuadrado y aquí aparece el n al cuadrado. Lamentablemente esto no lo puedo simplificar, ya porque son potencias de distinta base. Así que voy a dejar aquí aparte n más 1. Esto me queda al cuadrado y queda dividido n cuadrado. Por ahora lo voy a dejar así. Ya vamos con el 2. El 2, tengo aquí 2, lo voy a hacer acá al ladito. 2 elevado a n más 2. Y esto está dividido por 2 elevado a n más 1. Por regla de potencia, subdivisión de potencias de igual base, preservo la base, resto los exponentes. Entonces queda n más 2 menos n más 1. ¿Sí? Voy para acá. Entonces me queda aquí n más 2 menos, y aquí coloco un paréntesis porque es una expresión con sumandos, n más 1. Y calculo. Me queda n más 2 menos n menos 1. Ahí saqué el paréntesis. ¿Sí? Los n se me van. Y me queda 2 menos 1, que eso es 1. ¿Cierto? Entonces me queda solo 2. Perfecto. Aquí me queda solo 2. Entonces ya hice este con este. Ya lo agrupé. Este dije que no le podía hacer nada. Me falta el 3. Tengo aquí. Acá. Tengo 3 elevado a n dividido 3 elevado a n más 1. ¿Verdad? Potencias de igual base que se están dividiendo, resto los exponentes. N menos n más 1. Entonces ahora saco los paréntesis, me queda n menos 1, se me van los n, y me queda 3 elevado a menos 1. Eso es 1/3. Entonces me queda acá. Perfecto. Entonces estamos listos. Aquí a lo más puedo reescribir un poquito porque aquí veo. Tengo que está elevado a 2
y está elevado a 2, ¿verdad? Entonces lo mismo que decir n más 1 dividido n, todo eso elevado a 2, ¿verdad? Por el 2/3 que aquí aparece afuera. Y esto, puedo separar esta suma porque la suma está en el numerador, así que me queda 2/3 del factor de n dividido n, 1, más 1 sobre n, y esto está al cuadrado. Ya hice este cociente, entonces ahora aplico límite. Calculé este cociente aparte porque si se fijan era muy grande. ¿Ya? Entonces para no estar escribiendo límite a cada rato en una expresión tan gigante, por eso que lo calculé aparte, pero es lo mismo. Límite, cuando n tiene infinito, y este criterio, veamos cómo calcula el límite para recordarlo. Acá está. Lo calcula como valor absoluto, ¿ya? Pero eso es porque cuando nos enfrentamos a, fíjense que aquí en los ejemplos no usa el valor absoluto, porque aquí sí, porque esto es cuando nos enfrentamos a sucesiones que tienen términos alternantes con respecto al signo. ¿Se acuerdan cuando aparecía un -1 elevado a n? Ya, a eso se refiere, por eso aparece el valor absoluto. En este caso no ocurre eso, no tenemos signos alternantes, son términos que yo le aplico el valor absoluto y sigue siendo positivo, así que no hay ningún problema. Bien, entonces me queda el límite cuando es infinito de 2/3, 1 más 1 dividido n elevado a 2. ¿Sí? El 2/3 queda multiplicando, no depende de n. Límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a 2. Aquí está elevado a 2, así que no es el número de Euler. Si hubiese estado elevado a n, esto no daba el número de Euler, ¿ya? Pero está elevado a 2, o un número común y corriente. Entonces lo único que hago es aplicar aquí el límite. Si n tiende a infinito acá abajo, ¿verdad? Esta expresión se me hace 0, y lo único que sobrevive es el 1 al cuadrado, que eso sigue siendo 1. Y 1 por 2/3, 2/3. Ya. 2/3, ¿es mayor o es menor que 1? Es menor que 1, ¿verdad? Es un número menor que 1. ¿Qué nos decía el teorema cuando el límite nos daba menor que 1? Acá está el punto 1, entonces converge. Nos dio un límite con un número menor que 1, entonces por lo tanto, por el criterio del cociente, la serie converge. Nos dio un número menor que 1. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Bien, ¿me pregunto? No, entendió bien. Ya, perfecto. Muchas gracias por responder. Estamos entonces, chicos, alcance justo. Se acabó la clase y continuamos mañana ya con nuestra última clase. Que les vaya bien. Chau, chau. Yo creo que está bien. Igual.